Yo sé que va a decir, sí, pues como usted no está pagando, ¿verdad? Pero por más difícil que parezca, a final de cuentas, uno sabe por qué se los dice, también nosotros pasamos por eso, y obviamente llegó un momento en el que también las cosas eran muy difíciles, pero la carrera no le va a dejar nada de ver, ¿eh? Ya que tenga su profesión, su título, le va a pagar con creces todo lo que usted está invirtiendo. Bien, bueno, en qué momento dejó de ir a la escuela? ¿En el primer parcial, en el segundo o en los dos? En los dos. En los dos parciales. Entonces, ¿es ordinario o extraordinario? Me dijeron que este era la regularización. Ok. Sí, es regularización. Sí, yo lo tengo como regu. Bien. Bueno, pues, mire, vamos a trabajar ahorita unos minutos. Vamos a ver el tema, vamos a ver a grosso modo lo que usted pudo haber visto en el módulo, porque no se puede ir en blanco, ¿verdad? O sea, no puede nada más Sí. pasar por la materia y sin tener algunos fundamentos. Entonces vamos a ver la presentación y vamos a trabajar en ella. Vamos a buscar que usted pueda tener herramientas y armas, porque esto le va a servir más adelante. Ya que usted vaya más avanzada, ya que usted vaya que ya esté en sexto, pues obviamente al hacer sus prácticas, al empezar a trabajar fuera, pues puede quedarse en una agencia aduanal, puede empezar a ejercer ya su carrera. Todos los alumnos que se van a hacer sus prácticas a alguna comercializadora, a alguna empresa, se quedan ahí. Entonces, pues esperemos que todo lo que le demos nosotros le vaya sirviendo, y pues para que no, esta asesoría es más que nada para eso, para que usted termine un trabajo, un proyecto, y repase de alguna manera lo que vio durante la materia, ¿no? Negocios internacionales. ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es la función de esta materia? ¿Por qué tenemos que nosotros trabajar con ella? Porque ustedes son licenciatura en comercio exterior, ¿verdad? Sí. Y me acuerdo aquella vez que los pasaron con estos muchachos de la ADE. ¿Se acuerda que una vez los juntaron para una clase? A lo mejor sí les Sí. tocó, bueno, pues ellos Sí. traen tronco común con ustedes hasta cierto grado, ¿no? Hasta quinto, sexto, por ahí. De ahí en adelante ustedes ya se Pues especializan. no Ajá, lo sabíamos, hasta ese día nos enteramos. que traían tronco común, ¿verdad? Bueno, pues van a Ajá. tienen tronco común con ellos, y esto es muy importante porque a final de cuentas, Norli, ustedes se van a encargar de la estrategia, ustedes se van a encargar de la logística, ¿verdad? Mientras estos muchachos de LADE se quedan en su oficina, a lo mejor trabajando con problemas de la empresa, ustedes van a andar fuera, ustedes van a andar procurando que el producto que lleven, pues obviamente llegue al nicho, buscar nuevos nichos de mercado, buscar nuevas tendencias. Ustedes van a hacer una serie de cosas interesantes, ¿ok? Entonces vamos a empezar a ver la materia, Ok. y yo le voy a Ajá. ir preguntando si va quedando claro, usted me va diciendo, porque en base a esto es como usted va a realizar su trabajo, ¿va? Bien, Ok. y al final le voy a mostrar la rúbrica, qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, bien, voy a proyectar y usted me dice cuando ya se vea la proyección en la pantalla. ¿Se ve? Sí. Ok, muy bien. Algo importante, acuérdense que siempre es necesario que todos trabajemos con algunos aspectos. ¿Y cuáles son esos aspectos? Primero, necesitamos los conceptos básicos, los fundamentales, esos conceptos principales que nos van a permitir tener ese conocimiento que perdure, que se mantenga ahí guardado. Y la otra es llevarlo a la práctica, ¿ok? Entonces, los conceptos básicos de comercio internacional, de las relaciones internacionales, ¿verdad? De negocios internacionales, es decir, buscar nichos de mercado, buscar socios comerciales, buscar propuestas de valor, buscar productos, buscar clientes, socios. Es importante que tengamos esto, y obviamente, básico, trata sobre transacciones económicas que se realizan entre territorios aduaneros, estados o países.
¿Qué es un territorio aduanero? ¿Qué es un estado? ¿Qué es un país? Bueno, cada uno de ellos es un concepto que nosotros tenemos que entender como una parte, como una frontera, como un sector, un segmento, un lugar a donde nosotros queremos llegar, ¿sí? Entonces, estos se mantienen de acuerdo el llegar a estos lugares nos lo permiten los tratados internacionales. Si usted vio en sus clases, la Constitución es nuestra máxima ley, ¿verdad? Aquí en el país. Sí. Pero cuando nosotros salimos del país al mundo, cuando vamos a otros continentes, vamos a otros países, dentro de nuestro mismo continente o a otros lugares, hay tratados internacionales que permiten que México celebre actos de comercio, ¿verdad? Lleve a cabo negocios entre países, entre personas físicas, entre personas morales, ¿verdad? Inclusive por ahí anda hasta una unión de países que es la Unión Europea, y esto hace que exista un equilibrio en la bilateralidad, es decir, uno compra, otro vende, pero también en algún momento el país que compró también en algún momento puede vender sus productos en aquel país. Entonces nos ayuda a que esas operaciones se gestionen, se tramiten bajo normas internacionales. Cuando nosotros entramos a un tratado internacional, los negocios que realicemos con otros países, con otros en otros segmentos de mercado, van a estar regulados por estos tratados, ¿sí? Y estos tratados afectan directamente a nuestra Constitución. Ajá. Si bien la Constitución es nuestra Carta Magna, los tratados internacionales, cuando México entra a alguno de ellos, es obligatorio para el país que realice reformas. Reformas en muchos sentidos. Por eso ha escuchado usted de la reforma en materia energética, la reforma política, la reforma económica, o sea, muchas reformas, y dentro de esas reformas vienen apartados que ya se tenían contemplados en los tratados internacionales, donde México firmó, y obviamente cuando firmas un tratado te dan meses o hasta años para que puedas gradualmente ir haciendo cambios internos que permitan en tu legislación, en tus leyes, que permitan que en algún momento puedas cumplir con los compromisos o con los reglamentos que los demás países a los que vas a exportar o con los que vas a comprar puedan realizarse. Entonces, el concepto básico es una transacción económica, ¿no? Y cuando hablamos en el ámbito operativo, para ustedes como comercio exterior, hablamos que las transacciones se realizan en el comercio interior, son aquellas que se realizan en el mismo territorio aduanero. Es decir, si usted trabaja en una comercializadora aquí en Mexicali y realiza transacciones o realiza actos de comercio interior, van a ser aquí internas. Puede ser que usted mande mercancías a Monterrey, a Sinaloa, a Chiapas, o sea, es dentro de nuestras fronteras, dentro de nuestro territorio aduanero. Pero cuando usted realiza actos de comercio exterior, estos se llevan a cabo entre dos miembros de territorios aduaneros diferentes. Uno que es residente y otro que no es residente. Cuando usted va a China y vende productos, el residente es China y usted es el no residente. Cuando China vende productos aquí en México, los trae, nos envía productos a México, obviamente porque es un mercado atractivo el mexicano para los chinos, el residente es México y el no residente es China, ¿verdad? Así se define un acto de comercio exterior. Un acto, Ajá. ¿verdad? Ahora bien, intercambio de bienes entre Estados miembros, esto se realiza entre miembros de la Unión Europea. Es decir, todos los miembros de la Unión Europea, ellos no le llaman comercio interior ni comercio exterior. A pesar de que Gran Bretaña, que ya se va a salir de la Unión Europea, Alemania, Italia, Francia, todos ellos están en la Unión Europea y tienen fronteras, cada país es autónomo, tiene su propio presidente, constitución y fronteras y aduanas. No se le llama comercio exterior el que manden un producto de Francia a Alemania. No se le llama comercio exterior el que le lleven un producto de Alemania a Inglaterra, exportando. No se llama comercio exterior como aquí nosotros, ¿verdad? Como el resto del Entonces, mundo. ¿cómo se llama? Se llama intercambio de bienes entre Estados miembros. Acuérdese que la Unión Europea es un grupo de países que están en un bloque, están agrupados. Entonces ellos no llaman comercio exterior ni interior, ellos le llaman intercambio de bienes, ¿va? Ahora, esto es importante que usted lo conozca, porque si en algún momento usted trabajara en Inglaterra, imagínese que se la lleven de aquí a uno de los países allá europeos
y que tuviera usted que realizar actos de comercio, actos de negocios, ¿verdad?, entre países, pues allá no se llaman comercio exterior, ¿no? Se llaman intercambio de bienes. Ahora bien, cuando hablamos en el ámbito operativo, ya vimos el administrativo, cuando vemos el ámbito operativo del comercio exterior, lo podemos ver así como en una pequeña gráfica. El comercio exterior se lleva a cabo entre dos territorios aduaneros, ¿sí? Entre dos territorios aduaneros. Y esos territorios aduaneros, ¿sí?, implican dos acciones. Implica que el territorio aduanero, que es el no residente, está exportando, ¿verdad? Pero en ocasiones ese territorio que residente o no residente también importa. Es decir, es en dos vías. México exporta aguacate a Estados Unidos, ¿verdad? Para explicarlo de esa manera, México se convierte en un país que realiza actos de comercio exterior porque exporta aguacate, pero también exportamos productos electrónicos o vehículos. Importamos, ¿verdad? Entonces hay dos acciones ahí. Enviamos producto a ese país y ellos también realizan actos de comercio exterior enviándonos productos hacia nosotros. Para nosotros, desde nuestra perspectiva, van a ser importaciones. En Europa no. En Europa, este intercambio, este comercio, se llama intercambio de bienes, ya lo vimos. Es una transacción que se realiza entre esos estados y la exportación se llama expedición, Orly. ¿Expedición? Expedición. Y la introducción, es decir, que usted esté importando productos de fuera, la importación se llama introducción para ellos, ¿sí? El cambio va a ser eso, cuando envías productos hacia afuera se llama expedición y cuando tú importas productos se llama importación. Esto cambia porque estamos viendo el contexto mundial de dos formas de hacer comercio exterior, una que es la del resto del mundo, los países que estamos actuando individuales, aunque tengamos tratados con otros en pequeño, y los tratados que existen, el tratado que existe entre la Unión Europea, ¿ok? ¿Va? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? No. ¿No? Bien. Todo va bien. Bien, qué bueno. Está claro. Globalización, Orly. El mundo actual está globalizado ya, eso es un hecho. Aquí en la gráfica, en este pequeño dibujo, podemos ver que está tan globalizado que en cuestión que la comunicación, una persona puede estar en horas en otro continente, ¿sí? Una persona puede hacer una transferencia de dinero en cuestión de segundos a otro continente. Se pueden enviar mercancías por barco, por avión, en tren, en tráiler, a otro país, ¿verdad? Si no es transcontinental, en cuestión de horas o días. Entonces, la comunicación también fluye igual. Usted puede tener contacto conmigo ahorita. ¿Qué tal si usted, en lugar de estar aquí en México, estuviera en China? ¿No? La mandaron de su trabajo a China, imagínense. Y para probar su materia, usted y yo tenemos una conferencia, una videoconferencia, ¿verdad? Y estamos platicando acerca del tema que estamos viendo. Entonces, en cuestión de segundos. Eso se le llama globalización. Es decir, es una comunicación que existe entre diversos países, diversos elementos, diversos personajes, ¿verdad? Y se da cuando se unen sus mercados, cuando también se unen esos mercados y realizan una unión de culturas y sociedades, ¿verdad? Hoy en día usted puede decir que estamos globalizados porque gran parte de las personas aquí en México quisiera tener o tiene un iPhone, ¿verdad? Ajá. Entonces, en Estados Unidos podríamos entenderlo porque es una marca americana y ellos son muy patriotas. Pero la globalización hace que nosotros conozcamos que ese es un buen teléfono, es una buena marca, a lo mejor tiene un status quo para nosotros, lo vemos así. Y eso hace que nosotros podamos adquirir un producto de una cultura que no es la nuestra. Y esto nos lleva a tener una globalización, a formar parte de la globalización. Otra es las medicinas. Ahorita con la epidemia del COVID, pues ya en la vacuna va a llegar un momento en que también vamos a tener una interdependencia, porque esta enfermedad que atacó a todo el mundo va a tener una vacuna en pocos meses, ya en algunos meses, y esa vacuna, por la globalización, va a poder llegar a todo el mundo, se va a dar a conocer. Ahorita sería imposible, Norly, que algo creen o que inventen algo que no se dé a conocer. Ajá. Cualquier producto que hayan creado en China, en África, en la India, en Pakistán, Uzbekistán, todo el mundo lo conoce en cuestión de minutos.
Ya no es algo, una incógnita, ya no es un secreto, ya no es un secreto que hay que sacarlo con espías como en la antigua Rusia, ¿no? O en las películas donde iban a espiar qué secretos tenían en otro país. Ya no es así. Pues ya ahorita el mundo está Ajá. unido de forma rápida, ¿ok? Ahora bien, hablamos también de otros conceptos interesantes que son los aranceles. Son conceptos que ustedes tienen que conocer en su carrera, son propios de su carrera. Los aranceles, Arancel. ¿verdad? También se les Mm. conoce como impuestos a la importación o exportación. ¿Ok? Usted cuando compra un producto aquí en México, paga un impuesto porque ese impuesto se lo lleva el gobierno, ¿verdad? ¿Sí? La Claro. operación tiene un impuesto. Ese impuesto lo recibe el gobierno. Bueno, cuando se realiza una transacción aquí en México. Pero cuando traemos productos de otros países, también se graban. Es decir, también el gobierno tiene una política, puede ser proteccionista o puede ser una política de recaudar fondos, ¿verdad? Entonces ese impuesto que se le pone a la importación o exportación es un impuesto que va a dar directamente al gobierno, forma parte del PIB. Entonces, ese arancel en muchas ocasiones, como le decía, busca proteger los mercados locales. ¿Sí? Ajá. ¿Por qué busca proteger los mercados locales? Porque se imagina ahorita en China, si usted hace, no sé, aquí se pone a fabricar la bandera de México para el 16 de septiembre y le cuesta la bandera, el material para hacerla, el metro de tela, el tarugo, el palo que le va a poner, la asta, todo lo que le va a poner a la bandera, el águila, le va a costar 30 pesos a lo mejor o 20 pesos hacer la bandera. Usted la va a vender en 50, ¿verdad? Ya tuvo 30 pesos de utilidad. Bueno, pues, ¿qué pasaría, Norli, si llegan los chinos con banderas a 25 centavos a venderle a los productores aquí en México? ¿Cuánto le, No, 25 centavos? Pues imagina, usted no le va, ni pleito les va a dar, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué hace México? Le impone un impuesto o un arancel a ese país y si no tiene un tratado con ese país, como el caso de China, no tenemos un tratado de libre comercio directo, a lo mejor hay acuerdos comerciales, pero no tenemos un tratado, entonces le pone un impuesto del 100%, es decir, si usted compra un USB en China que le costó $1, usted va a pagar $1 de impuestos o aranceles, ¿ok? Le pone el 100%, pero aún así, aunque le pongan el 100%, de todas maneras, el comercio con China es muy atractivo porque la mano de obra es muy barata. Entonces, cualquier cosa que ajá. compremos con los chinos, y no estoy hablando de cosas que no sirvan o que se descompongan, estoy hablando de productos que a la larga los chinos también hacen productos de mucha calidad. Ahí está el iPhone, el Huawei, hay muchos USBs de gran calidad, hay aparatos eléctricos que están hechos en China, hay refrigeraciones, casi todo está hecho en China ahorita, ensamblado. Eso es lo que le iba a decir, las mayores cosas que uno utiliza, las cosas básicas son chinas. Correcto, entonces imagínese que usted, no hay algo que no estemos usando en este momento que no esté hecho en China, en Malasia, en Pakistán, Uzbekistán, ¿verdad? En la India. Ajá. Entonces, ¿a qué vamos con esto, Nordi? A que el arancel o el impuesto nos tiene que quedar siempre presente que es un impuesto a la importación o exportación, ¿sí? Es decir, si usted va a importar un producto, tiene que pagar un arancel al gobierno de México, tiene que pagarlo para poderlo importar y que se interne legalmente al país. Y obviamente facturar, que usted lo pueda tener en su inventario y que pueda tener ganancias facturando sobre ese producto. Ahora bien, si usted va a exportar productos a otro país, también va a suceder lo mismo. Cuando usted envía un producto a Estados Unidos también tiene políticas arancelarias a productos que vienen de fuera. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los motivos por los que se ponen estos impuestos? Como yo le decía, primero, tiene que haber disciplinas que regulen, que permitan o que impidan. En este caso, la primera es la prohibición a un aumento. Es decir, si hay un acuerdo con otro país, significa que ese país va a crear un arancel y ese arancel, Norlit, no se puede, no se puede cambiar, ¿sí? O sea, no se puede incrementar a capricho del país. Es decir, ahorita hay un arancel del 10% o 20 o 40 sobre el aguacate, un ejemplo. Pero si Estados Unidos le da la gana, no puede decir el día de mañana que subió a 200%. O sea,
Hay normas, hay reglas internacionales que fijan que cuando tú ya tienes un acuerdo o un tratado o ya se estableció un acuerdo comercial, automáticamente el impuesto tiene que tener un valor, no puede ir más allá. La otra es que no se puede desgravar, es decir, tiene que haber un consenso entre los dos países, tiene que haber un acuerdo inclusive interno en los congresos locales, en el Congreso Federal, ya sea en el país que usted esté. Sí, tiene que tener un acuerdo para poderlo desgravar. Ya ve que ahorita nosotros en Estados tenemos un acuerdo en el Telecan, que ahora tiene otro nombre, ¿verdad? El TEMEC con México, Estados Unidos y Canadá. Se fija que hay productos que no pagan aranceles siempre y cuando fueron ensamblados, hechos o fabricados en Estados Unidos, México, ¿verdad? O sea, entre nosotros se llama libre comercio de mercancías. Hay una regla que impide la desgravación, es decir, que se desaparezca ese arancel, pero entre países que forman parte de un tratado internacional, sí existe una desgravación, es decir, o son más bajos los aranceles, o hay una consideración de casi desaparecerlos, ¿no? Para que ese producto pueda transitar libremente entre fronteras. Un ejemplo muy claro de desgravación puede ser cuando llega mercancía, vamos a suponer que Estados Unidos, de una fábrica, nos mandan aquí tarjetas madre para poderlas ensamblarles el chip y ponerles algunos diodos, algunas cosas. Y que esa tarjeta, cuando viene a México, se interna como un producto no terminado. Hay una parte en la ley, en el Tratado de Libre Comercio, que dice, producto no terminado no paga impuestos. Entonces interna sin pagar impuestos y vuelve a regresar a Estados Unidos también sin pagar impuestos. Hay una desgravación, o sea, no hay impuesto en ese producto, ¿ok? Aceleración también indica que puede haber puede incrementarse el tiempo para poder acordar esta prohibición al aumento, un cambio en el tratado o la eliminación de ese impuesto, ¿ok? Entonces, hasta aquí, ¿va todo bien? Sí. Sí, bien. Restricciones no arancelarias, Norlin. Las restricciones no arancelarias están prohibidas, a menos que exista una justificación en el país. El país del que estemos hablando de esa restricción se haya reservado a adoptarlas con respecto a ese producto. ¿Ok? Puede pasar, aquí en México tenemos problemas seguidos con Estados Unidos. Hace unos años se acuerda que hubo un embargo con el atún. O sea, es decir, México no podía vender atún a Estados Unidos. Había un embargo atunero. Es decir, México no podía producir atún para exportar. En ese entonces el atún bajó de precio aquí en México y empezaron a comer, estaba hasta el tope del atún en todas las Ley, todas las Walmart, en todos lados, porque no podían vender el atún en el extranjero, ¿verdad? Había una prohibición, había una restricción, ¿verdad? Entonces, eso es cuando un país que es más poderoso, pues le implementa una restricción al país que es más débil o al socio comercial. Y la otra es que existe un país que diga, ¿sabes qué? Yo no te voy a cobrar aranceles en este producto. Lo voy a dejar entrar libremente por un año o dos y realiza las transacciones que puedas. Es un acuerdo temporal. Entonces, él se reserva a adoptar esas medidas, ¿verdad? Ejemplos, permisos y licencias de importación. ¿Se requiere un permiso y una licencia especial para importar armas? Sí, se requiere un permiso y una licencia especial para importar motores de 2 bujías para arriba. O sea, hay productos que se necesita un permiso especial, ¿verdad? Hay cierto cupo de productos, o sea, a lo mejor usted puede importar, no sé, 20 piezas, pero no puede importar más. O sea, hay una restricción en la cantidad de productos que trae usted de fuera. Y también hay una restricción, Orly, en el caso de precios que sean muy, muy, muy baratos. ¿Ok? O sea, los precios que son demasiado bajos, como en el caso de China, afectan a los productores locales. Sí, entonces, al afectar a los productores locales, ahí tiene que existir una restricción en ese precio mínimo. O sea, es decir, se impide el paso de esa mercancía de China o de cualquier país que tenga precios por debajo, muy por debajo de los precios que tienen los productores locales, ¿no? Eso es una política proteccionista por parte del gobierno. Ahora bien,
Reglas de origen. Cuando hablamos de reglas de origen, en el caso de de comercio exterior y aduanas, en el caso de negocios internacionales, estas reglas de origen nos van a servir para que podamos nosotros determinar de dónde vienen las mercancías que estamos importando, cuál es su origen, cuál es el país origen, ¿sí? Es decir, imagínense, si el producto es chino, entra a Canadá, en Canadá lo reetiquetan o lo dejan en Canadá y un proveedor de Canadá manda el producto ya etiquetado como si viniera en la factura, como que viene de Canadá. Nosotros tenemos un acuerdo con el Canadá de aranceles muy bajos o cero aranceles. El producto chino tiene el 100%, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? Nosotros tenemos que determinar el origen de la mercancía, una denominación de origen, es decir, tenemos que determinar, claro, tenemos que determinar que nunca dejó de ser chino, ¿verdad? Sí. Entonces, no pueden vernos la cara a los canadienses de meter un producto chino o los chinos por Canadá, aprovechándose de nuestro tratado para que el producto llegue a México cuando hay una restricción en ese producto, ¿ok? Entonces, valor de contenido regional, pues obviamente también la denominación de origen, como el tequila. Usted no puede sacar del país tequila agave azul. Hay una prohibición, es una multa tremenda, ¿no? El que a una persona se le ocurra sacar agave azul del país, porque es una denominación de origen. En México solamente tiene ¿cómo le diré? Tiene la facultad para poder crear tequila de agave azul. Y si lo quiere vender en el extranjero lo puede mandar, pero ningún país en el extranjero tiene derecho a llevarse agave azul de México, ni a producir al menos que México lo exporte. Nada más. Usted podría encontrar en Rusia, en Francia, un tequila mexicano que hacen aquí en México y que lo exportan de agave azul, pero no puede haber un tequila de agave azul en el extranjero hecho por los rusos, por los chinos, por cualquiera, y si lo hay, pues es del mercado informal, es del mercado gris. Pero en este caso sí, no debería de haberlo porque México solamente puede realizar este acto, ¿no? Ok. Bien, entonces ahí es. Cuando el producto tiene un origen determinado, ¿verdad? Tiene derecho a un trato arancelario, ya una vez que se determina. Cuando vemos que sí verdaderamente era canadiense, pues obviamente el trato preferencial arancelario va a estar muy, muy por debajo, ¿verdad? En cuanto a costos que los chinos y otros países. Entonces, salvaguardias. Cuando hablamos de los salvaguardias, nosotros tenemos que pensar en unas medidas urgentes. Las aduanas, ¿verdad? Los puertos fronterizos, todos estos lugares por donde entra mercancía, en el caso de los exportadores, las comercializadoras, conocen muy bien este término que se llama salvaguardias, ¿ok? Y estas salvaguardias son de dos tipos. Son globales o bilaterales. Es decir, aquí que se protege. Hay salvaguardias, aunque tengamos un tratado de libre comercio con un país o algún acuerdo, aunque no sea un tratado formal, en ocasiones tenemos que utilizar estos salvaguardias para bloquear la entrada de un producto. Cuando ese producto nos genera un problema porque hay demasiada importación hacia el país de ese producto y probablemente no cumple con la norma. Ahorita tenemos un problema con las bolsas estas que son reusables, que son como de un material entre tela y plástico, si las ha visto, ¿no? Que son de colores morados, negros, rojos. Sí, bueno, esa tela tiene plástico. Entonces ahorita en las aduanas no le han puesto, porque en la ley dice qué porcentaje de plástico puede tener un producto de tela. O sea, tiene que tener un porcentaje más de tela y un porcentaje pequeño sintético. Ya está regulado. Pero estas bolsas creo que traen como el 40 o 45% de plástico, entonces está por encima de la norma mexicana. Entonces en algún momento se va a tener, por medida de urgencia, que bloquear, que prohibir, porque está creciendo el aumento de esas bolsas. El rollo está súper barato. Las bolsas cuestan centavos, entonces vienen a México esas bolsas por toneladas en un container y obviamente si las das a 10 pesos le estás ganando como... Si te cuesta 15 centavos la bolsa o 10 centavos, imagínense vendiéndola a 10 pesos, estás ganando bastante dinero por cada bolsa, porque están muy baratas. El costo de producción es muy bajo, entonces ni siquiera ocupas coserlas, no ocupas pegarlas. Con una plancha, tienen plástico, porque con una plancha como con la que sellan las bolsas, que es de calor térmico, o sea, son térmicas, la bajas
como si fuera una guillotina, toca los dos lados de la bolsa y lo cierra. Entonces no ocupas coserla. Sí, sí, está súper práctica ese material. Se llama non-woven. Entonces, ahí ponemos un ejemplo que hay un aumento súbito en esas importaciones de ese producto y le va a causar un daño serio a los productores aquí locales, ¿verdad? A los productores locales, a los que utilizan enequén, a los que venden bolsas de morralitos de tela, cosas por el estilo, pues obviamente está llegando un producto que viene a un precio 20 veces más bajo que el que tú tienes aquí, ¿no? Entonces, sí, hay un daño serio a la economía local, a la economía de los productores locales, y estos salvaguardias son necesarios para poder tener un control de emergencia sobre un producto. Prácticas desleales. Control sobre un producto, sobre determinado producto que está causando un daño, ¿verdad?, a la economía. Ok. Sí. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente. No sé qué le moví, que ya se me multiplicaron estas cosas. 26, 25, cliente. Es que son como el COVID, estas cosas, de repente tienes 3 diapositivas y ya de repente tienes 10, ¿no? Ok, bien. Prácticas desleales, Norly. Las prácticas desleales existen en México, existen en los comerciantes locales, en los estatales, regionales, a nivel nacional, en el continente, existen a nivel internacional. Hay prácticas desleales, Norly, que usted tiene que conocer o que tiene que tener presentes, porque a lo mejor aquí en México se permiten. Ok. Pero probablemente al país donde usted va no se permitan. Entonces esto, Norly, se puede convertir en una multa, se puede convertir en un castigo, en una penalización, ¿verdad? Hasta en una prohibición. Sí. ¿Ok? Entonces, hay prácticas desleales. ¿Qué pasa? Hay países, hay mercados que lo que provocan es discriminar los precios. Eso lo hace México también, ¿eh? Aquí es un ejemplo cuando un productor, cuando hablamos de discriminación de precios, un productor vende su mercancía en el mercado de exportación más baja que en su mercado nacional. ¿Se ha dado cuenta que México hace eso? O sea, México cuando manda productos a otros países los encontramos más baratos. Y cuando venimos a México está extremadamente caro. Entonces, esto también puede generar una multa en el país a donde se está enviando ese producto. Es decir, tiene que haber un equilibrio. ¿Ok? Si lo estás dando más caro en tu país de origen, lo que estás provocando estás haciendo que tu mercado sea el internacional y estás provocando que el producto se vaya al extranjero. Entonces, en ocasiones, también aquí las malas políticas económicas del gobierno hacen que no haya una regulación de precios, pero que cuando vas al extranjero ese producto esté mucho más barato. ¿Sí? Es imposible, imagínense aquí las chamarras que hacen esas para la NFL o para las ligas mayores, allá en Estados Unidos, ¿qué cuestan? $40, $50. Y usted quiere comprar una chamarra de esas aquí, vale como 4,000 pesos. Estamos hablando que los productores locales están discriminando los precios en el sector donde se produce ese producto, ¿no? Sí. Ahora bien, hay subsidios o subvenciones. El Estado, es decir, puede ser el Estado mexicano o el gobierno de los Estados Unidos dentro de su país, realiza contribuciones financieras a un producto y distorsiona el precio de una mercancía. Usted lo escuchó a lo mejor con sus padres porque es muy joven, pero existió un subsidio a la tortilla, ¿se acuerda? Decían que en el centro del país, aquí en México, la tortilla estaba subsidiada. La gasolina sí le tocó porque eso fue con Peña Nieto, estaba subsidiada. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que el gobierno le metía, por cada peso que valía la gasolina, el gobierno mexicano también le metía un peso, ¿no? Y cuando Peña Nieto liberó el precio de la gasolina, ¿qué sucedió? Dijo, le vamos a quitar el subsidio a la gasolina y se nos fue de 13 pesos a 19, ¿no? Sí. Entonces quiere decir que el Estado mexicano le estaba contribuyendo con dinero a la gasolina, le estaban metiendo dinero del erario al precio. Y eso estaba haciendo que el producto fuera más barato para el cliente. Sí, y esto provocó una subvención, es decir, causó un daño también.
porque la realidad es que los empresarios, los negocios, no conocían el precio real de la gasolina hasta que el gobierno dejó de ponerle dinero. Ese es un ejemplo muy claro de un subsidio, una subvención, ¿ok? Y sí. Otra práctica desleal, pues es que causen daño con esto, o que existe una relación causal entre estas situaciones, ¿no? Ahora bien, sí. Vamos a la normalización. Normalización nos habla de reglas, de leyes. Ustedes se van a especializar, ya viene la parte más complicada para ustedes, que va a ser a partir de quinto, por ahí donde van a empezar a interpretar la ley, van a empezar a llevar ya seminarios, clases de legislación aduanera y todo lo que conlleve para ustedes, que tienen que conocer como la tabla del 2. Entonces, aquí hablamos algo básico, normalización. Normas técnicas o reglamentos técnicos. Cuando hablamos de normalización, cuando usted en la agencia aduanal o en la comercializadora o al tratar de exportar productos o de traer al país le hablen de normalización, tiene que cumplir con la normalización. Estamos hablando de normas técnicas o reglamentos técnicos, normas sanitarias o fitosanitarias, ¿verdad? Cuando hablamos de normas técnicas o reglamentos técnicos, quiere decir que tiene que cumplir con ciertas especificaciones. Es decir, si usted va a traer productos de China, de Canadá o de Estados Unidos, tiene que traer productos eléctricos, tiene que traerlos que sean adaptados a nuestra corriente. ¿Qué tipo de...? Sí, no los puedo traer con alto voltaje, no los puedo traer con el mismo enchufe que de los de allá, no, tiene que ser todo diferente. Así es. ¿Se acuerda que antes hubo unos años en los que nos llegaban celulares con un cargador y aparte otro cargador que se metía en el cargador? ¿Era un adaptador? Ay, sí, creo que sí me acordé, sí, creo que sí alcancé a ver. Okay. Yo no lo usé, ¿verdad? Pero sí. ¿Qué sucedió? Que esos productos eran para Europa, no eran para México. Entonces la empresa esa quiso entrar al territorio mexicano, pero no cumplió con estas normas técnicas. Entonces lo que hizo el proveedor local fue que le compró el adaptador y se lo puso en la caja para que el cliente tuviera el adaptador ya listo para meter el cuadrito de la corriente en otro cuadro, ¿no? Nosotros, sí ha visto usted contactos que traen dos, como si fueran dos clavos, ¿verdad? Son dos puntas que salen, no son como nuestras conexiones. Y yo me pregunté, ¿por qué trae eso? ¿Ahorra menos luz o no sé qué? No, lo que pasa es que ese es el estándar en Europa, así son las conexiones, en Europa son redondas. Se equivocaron. Pues se equivocaron o al proveedor le costaba muy caro o no se fijó cuáles eran las normas mexicanas. Consideró que las normas mexicanas eran igual que allá y no es cierto. Aquí el voltaje es 110, ¿verdad? Es 110 el voltaje para los aparatos, las televisiones, los abanicos, todo es 110, ¿verdad? Entonces ahí no nos pueden traer productos con otro voltaje que no sea 110 o 220, no pueden traernos, tiene que ser esos dos voltajes. Y las patitas para conectarlo al enchufe tienen que ser las patitas que están como si fueran en forma horizontal, ¿no? Así dos líneas. No pueden ser dos piquitos, no pueden ser uno atravesado y el otro normal, o sea, esa es una norma técnica, ¿ok? La otra es el teclado. Cuando usted compra una computadora aquí en México, el teclado viene listo para México. O sea, el teclado viene con el alfabeto internacional, pero para el español. Cuando usted compra una computadora en Estados Unidos, el teclado viene acomodado en el alfabeto y los puntos, comas, las diéresis y todo eso viene como para Estados Unidos. ¿Se fija que en ocasiones usted usa una computadora y le pone el Windows en español y no encuentra el punto ni la coma? Sí. Bueno, esa es una norma técnica o un reglamento técnico, ¿ok? Las normas sanitarias o fitosanitarias. ¿A qué se refiere esto? En primera, existen plagas en los cultivos, en el campo. Y cuando tenemos plagas, tenemos que utilizar en el campo insecticidas, herbicidas, pesticidas, ¿verdad? O abono. O fertilizantes. ¿Qué quiere decir esto, Norli? Que hay productos que tienen una alta concentración en plomo, en níquel, en cadmio, en cloro, en nitrógeno. O sea, hay productos que está probado científicamente por algunos países que ya encontraron la causa de que puede provocar leucemia, cáncer o algún tipo de alteración en el cuerpo. Entonces, si ese producto no tiene dentro de su etiqueta o en la parte visible con qué fue tratado, con qué ingredientes, con qué tipo y en los permisos que usted va a utilizar para cruzar el producto para que le den la documentación en la aduana y el producto no especifica con qué insecticida, pesticida o herbicida fue tratado,
de forma clara, ese producto no va a pasar, se va a quedar en los patios fiscales y van a pagar logística, van a pagar sueldos y se va a quedar ahí, y lo peor es que les van a poner una multa y ni siquiera va a cruzar y van a perder el producto. Nada más por no haber cumplido con la norma sanitaria, ¿no? O la otra es que, como hace poco tiempo la lechuga mexicana, dijeron los norteamericanos, tiene salmonela, ¿no? Tiene algún tipo de bacteria y se está enfermando la gente en Estados Unidos, y lo que dijeron fue, no puede pasar. Ah, ¿la lechuga mexicana? Sí. Esto les provocó a varias personas una infección muy fuerte en el estómago, y detectaron que fue porque no le aplicaron un insecticida o un tratamiento ideal para que esa bacteria se muriera. Esa bacteria es propia de la lechuga, ¿no? Entonces, eso es muy común. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de negocios internacionales, de comercio mundial, debemos de tener una visión general, ¿verdad? Una visión general, es decir, un panorama muy abierto, ¿sí? Tenemos que pensar en cosas grandes, porque la economía mundial se mueve no con miles de dólares, se mueve con billones, es decir, millones de dólares o de pesos. En el 2004, uno de los últimos estudios, una de las últimas encuestas, establecía que la economía mundial, es decir, en todo el globo terráqueo, produjo un valor de 40 billones de dólares. Es decir, 40 mil millones de dólares. 40 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, esto es la cantidad de dinero y de utilidad que estuvo rodando en el mundo, ¿no? Esa es la economía, cómo se estuvo moviendo en ese año, en el 2004. Y en esa época del 2004, si usted estaba muy jovencita para eso, pero si usted busca información por ahí, de los 90s a los 2000s, California era la segunda o tercera economía mundial, ¿eh? O sea, eran 2 países y California, las economías más poderosas del mundo. Nada más para que vea el impacto que tiene el celebrar negocios con otros países, y California era así, ¿no? Entonces, ahora bien, cuando nosotros nos ponemos a pensar, cuando los países comercian entre sí, ¿qué es lo que venden? ¿Qué es lo que compran? Bueno, pues hay una gran cantidad de cosas que podríamos pensar en ello. Hay ropa, hay aparatos eléctricos, hay materiales pétreos, petróleo, energéticos, hay materiales radioactivos, hay armas también, ropa. O sea, hay una gran cantidad de productos que están circulando a lo largo del mundo de un país a otro, y que inclusive no se quedan en el país donde lo compraron. Rusia tiene un hábito de comprar productos en mercados que están sobrecalentados, y los compra muy baratos, y fíjese qué hace, los compra Rusia pero no los vende en Rusia, se los vende a China. Y China se los revende al mundo otra vez. Entonces el producto le dio 2 vueltas al planeta, ¿no? Ajá. Entonces hay productos que tienen, si lo vemos desde una visión general mundial, hay productos que ya se encuentran en todo el mundo. Es difícil ahorita encontrar que un producto no se comercialice en otros países. A veces ni siquiera sabemos, ¿no?, que ya se vende o que tiene calidad de exportación mundial. Ahora bien, ¿qué es necesario aquí entender? La administración de la empresa tiene que tener muy claro la organización, la estructura. Tienen que pensar que la administración es básica. ¿Se acuerdan que cuando yo les he dado clases siempre empezamos con la gerencia organizacional, con el desarrollo organizacional siempre? Siempre analizamos cómo opera la empresa. Sí. Porque si no hay una buena operación, si no hay un acuerdo entre el área de investigación, el área de innovación, el área de estrategia, el área que atiende al cliente, la operativa, el área que diseña los productos, el área que se encarga de las comunicaciones, de decirle al cliente y a nuestros socios quiénes somos, y el área de ventas masivas o al menudeo, ¿verdad? Si nosotros no tenemos bien estructurada nuestra rueda operativa, estas ruedas significan toda la empresa. Significan diferentes áreas dentro de la empresa que tienen que estar bien estructuradas. Si no están bien estructuradas, si no están bien comunicadas y si no están bien unidas, ustedes como comercio exterior van a hacer su trabajo, pero algo les puede fallar.
porque una de estas áreas no hizo su trabajo, ¿ok? Entonces ustedes necesitan que la rueda operativa funcione y por eso es que también ustedes aprenden de administración, Orly. ¿Se acuerda que les dije que tienen tronco común ustedes y los LADE? Sí. Y usted dice, pues si nosotros no vamos a administrar, no, más allá. Ustedes van a aprender a administrar, pero también van a aprender a cómo se crean estrategias para realizar actos de comercio o negocios internacionales con otros países, ¿no? Ahora bien, usted en su trabajo también me va a hablar de esos problemas comunes que hay en su empresa huésped. Ahorita le voy a enseñar la rúbrica, ya para terminar ya casi nos vamos, ¿sí? Usted vamos a ver qué es lo que vamos a hacer y vamos a buscar diseñar estrategias. El diseño de estrategias internacionales, ¿verdad? Es un sistema de negocios que se utiliza para que nosotros podamos planear y que podamos aplicar, una vez que estén ya bien comprobadas, una serie de acciones que van a ir encaminadas a que usted y su empresa posicionen un producto en el extranjero, ¿sí? Posicionen la marca, posicionen su empresa en el extranjero, que sea conocida. Si yo ahorita le digo que voy caminando por la calle y veo un objeto cilíndrico rojo con una línea blanca, ¿de qué producto estoy hablando? Un objeto rojo. Imagínese, usted va en el carro y voltea hacia un ladito y ve algo rojo así metálico, brillante, chiquito, así un objeto que parece como un cilindro, pero de color rojo. Y por ahí ve una línea blanca que lo cruza. ¿De qué producto estaremos hablando? ¿Cómo se llama eso? Es un... Se toma con mucho hielo y a la hora de la comida. ¿Una Coca-Cola? Así es, ¿se fija? Es una lata. Si yo le digo que compré un teléfono y usted me dice qué marca, pero yo no me la sé y le digo que tiene una manzanita, ¿de qué marca estoy hablando? Pues iPhone. ¿Verdad? Entonces, ¿se fija cómo se posiciona una marca a nivel internacional? Ajá. Y si está hablando del iPhone, no, yo no le hablé que el teléfono tiene mucha calidad y usted encontró que era el iPhone, ¿verdad? ¿Qué le dije? Tiene una manzana y usted ¿qué detectó que era? El iPhone. Pues el iPhone. ¿Verdad? Entonces, esa marca, como la Coca-Cola, como el iPhone, está posicionado a nivel mundial. Es una marca, no está posicionado el producto. O sea, no está posicionada la lata de Coca-Cola a nivel mundial. Lo que está posicionada es la marca, el color, el eslogan, la calidad del producto, porque va todo junto. Esa es la rueda operativa, Norma. ¿Sí? Okay. Esa es la rueda operativa. El que la marca se dé a conocer, no nada más por una característica, sino que vaya lo que es la empresa en general. ¿Ok? Ahora bien, establecer estrategias comerciales es muy importante para las empresas. ¿Por qué? Porque si una empresa no tiene un plan definido de forma clara, puede perder el negocio. Puede perder el negocio. Si una empresa no tiene muy claro, muy definido su objetivo, no tiene muy definida su estrategia, puede perder el negocio. ¿Cruza usted al otro lado? No. ¿No? ¿Nunca ha cruzado? No, nunca he cruzado. Pero ¿se ha escuchado usted de Jack in the Box? Sí. Ah, bueno, aquí hubo Jack in the Box un tiempo. ¿Sabe dónde estaba? Enfrente de Lucerna, ahí donde está el Caliente. Okay. Hubo una marca, una empresa que compró la concesión para explotar la marca aquí en México por algún tiempo. Pero esta persona que buscó la franquicia, pues la verdad es que no estudió muy bien el mercado, cometió muchos errores y terminó perdiendo la marca. Y se la llevaron. Ya Jack in the Box no quiso saber nada aquí de nosotros en la marca, ¿verdad? No había una estrategia comercial ideal. No había una estrategia bien definida. Entonces, si no hay un plan definido, si no se conoce el mercado, si no sabemos a quién buscamos, dónde vamos a vender nuestro producto y qué demanda tiene, definitivamente no va a funcionar. Por eso es muy importante la creación de estrategias comerciales o de marketing. El marketing no lo tome como publicidad, nada más. El marketing, siempre que le hablen de marketing, piense usted en que está involucrada toda la red operativa de la empresa. ¿Sí? Si yo le digo de Oxxo y le pido que vaya a pagar algo, ¿qué es lo primero que me va a decir
que va a batallar cuando vaya a pagar algo al Oxxo? El sistema. Se les cayó el sistema, ¿verdad? Ajá. Y luego, ¿cuántas cajas abren? Una. ¿De 3? Bueno, se fija, el marketing del Oxxo, ¿cuál es? Es conocido no porque otra cosa, ¿verdad? Es conocido porque no abren la segunda caja y es conocido porque siempre se les cae el sistema. ¿Se fija? Ajá. Entonces, el marketing que ellos manejan está muy mal, es decir, no es la publicidad, es que hacia su interior la capacitación a los empleados en la operación no le enseñan al gerente que tiene que estar pendiente del cliente. El gerente cree que porque mantiene la tienda ordenada, llena de sodas el refrigerador, los productos bien frenteados y trapeado el piso y pues en la bodega todo el tiempo o en el refrigerador o haciendo pedidos, cree que con eso opera la tienda y no. El marketing lleva también a ¿qué? A que estés investigando qué pasa con tu cliente, cómo funciona, cómo piensa. ¿Ok? Todo el operativo de la tienda. Exacto, es la marca, el corporativo, ¿verdad? Ahora bien, tenemos que ver qué es una exportación, Orly. ¿Qué es una exportación? La exportación, pues no es otra cosa más que un régimen, es una regulación, es una norma, ¿sí? Que permite la salida de nuestro territorio o del territorio aduanero del que estemos hablando, cualquier país, ¿verdad? La salida de mercancías que son de ese país, es decir, nacionales, ¿verdad? O nacionalizadas. Es decir, yo pude haber traído mercancía de China y al traerla la importé. Y al importarla yo la puedo volver a mandar a otro país si quiero, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa nacionalizado. Para su consumo definitivo en el exterior. Es decir, enviar productos o mercancías a otro país. ¿Ok? Es el artículo 1053 de la ley aduanera. ¿Ok? Ya después van a empezar ustedes a grabarse esos artículos. Importancia de la importación, de la exportación, porque es importante exportar. ¿Por qué será importante? Bueno, pues hay una mejor balanza de pagos. Es decir, cuando una mercancía viene de fuera, provoca que las mercancías locales bajen de precio. Provoca que haya más competencia, provoca que se genere competitividad entre empresas. Es decir, cuando llegó cuando llegó Little Caesars, provocó que la Pizzonona y otras pizzerías también tuvieran mejor servicio, que tuvieran entrega a domicilio, que tuvieran una rapidez, ¿verdad? Y aún así no le han llegado. Sí. Pero el que venga una marca de fuera, un producto del exterior, hace que los locales busquen competir contra ese producto que les va a ganar el mercado, ¿ok? Mejora las cadenas productivas. Al querer ser más competitivos, las cadenas productivas internas se vuelven más efectivas, es decir, buscas que tus empleados sean más eficientes, buscas que tus empleados sean más enfocados, que estén más preparados, más especializados, buscas tener mejor maquinaria, mejor equipo, mejor software, ¿verdad? No ha llegado una cadena ahorita de tiendas comerciales de conveniencia que le pegue a Oxxo, pero ¿sabe qué va a pasar cuando llegue una cadena que 7-Eleven se hubiera venido con todo y que hubiera abierto la misma cantidad de tiendas que Oxxo? Oxxo hubiera tenido que capacitar a su personal en tener mejor calidad de atención al cliente, mejora en sus procesos, en sus procesos de cobro y en sus procesos de venta. Entonces, incrementa el empleo. El que haya otras marcas que vengan de fuera provoca un incremento en la cantidad de empleos que se producen. Es decir, si llega en el caso de Little Caesars y utiliza como 10 muchachos o 15 muchachos para una sucursal, Pizzonona se va a dar cuenta que ellos tienen 8 y no han querido contratar más personal y va a provocar que también Pizzonona contrate más personal, ¿verdad? Va a provocar, el que llegue una empresa de fuera provoca que una empresa local también incremente sus estándares. Entonces, por eso es conveniente. Otra cosa más, otra razón para exportar es que nosotros tenemos que responder a un pedido de la compra en el exterior. Tenemos que buscar nuevos mercados. Tenemos que obtener mayores ingresos porque llega un momento que el mercado local ya no nos da más. Entonces tenemos que buscar nuevos mercados donde la competencia no esté tan saturada y tenemos que buscar venderle a mercados donde se puedan colocar mayores volúmenes de producto. Es decir, si usted va a mandar aguacate, ¿a dónde mandaría aguacate? ¿Lo mandaría a Francia o a Estados Unidos? Pues lo mandaría a Estados Unidos. Sí, ¿verdad? Porque si usted hace un estudio va a encontrar que de octubre a enero, cuando se viene el Super Bowl, todos los americanos cuando hacen carne asada en su casa los fines de semana compran kilos y kilos de aguacate para
hacer un aderezo para los nachos, ¿no? Para la carne asada también. Entonces, usted va a buscar... ¿Mande? Me iría a Estados Unidos por lo más conocido, por lo que he escuchado y porque está más cerca, ¿no? Así es. Vecino y más fácil importar cosas, ¿verdad? Exportar cosas. Y la otra es que va a vender más, ¿no? Pero Francia pues me queda al otro lado del mundo. Así es. Tendría que todo. Así es. Y los franceses como que tampoco no usan mucho aguacate, ¿no? No. A ellos les podríamos vender, les podríamos vender cacao, porque ellos sí hacen mucho chocolate, junto con Bélgica y Hungría, ¿no? Ellos son un buen mercado para el cacao, porque ellos hacen mucho chocolate, mucho dulce de chocolate. Entonces se fija que hay que estudiar los mercados para que podamos incrementar nuestro volumen de producción y de ventas. Entonces, esto aumenta la competitividad también. Ahora bien, ¿por qué aumenta la competitividad de exportar? Porque en Estados Unidos me van a pedir calidad. Y si me piden calidad, va a provocar que yo mejore mis máquinas, mis procesos, mi capacitación, contrate mejor personal. Y obviamente, si soy una marca mexicana que voy a exportar, pues voy a crecer en esos sentidos. Y pues a nivel nacional voy a tener un estatus de crecimiento y desarrollo. Mis productos van a estar muy bien, mis procesos van a ser mejores, excelentes, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Quiénes pueden exportar? Norly, el Estado mexicano, la Constitución, garantiza que cualquier persona pueda exportar. Jurídica, ¿verdad? Cuando hablamos de personas jurídicas, hablamos personas que no tienen restricciones para exportar ni tampoco para importar. ¿Sí? Es decir, usted no va a pagar un impuesto por importar, usted va a pagar el impuesto arancelario por la mercancía, pero no le van a cobrar a usted por darle un permiso, ¿verdad? Usted tiene derecho a importar y exportar. Ahora bien, lo que tiene que ser es que es jurídico, porque usted tiene que estar dado de alta en Hacienda, ser una persona que tenga determinadas acciones ya complementadas. ¿Cuáles son las condiciones para exportar? Usted tiene que primero conocer el mercado, cuáles son sus tendencias, qué se está vendiendo y moviendo en cada país, en cada continente, en cada región, en cada cultura. Tiene que buscar cadenas de distribución, es decir, a lo mejor le va a costar muy caro Norly mandar el aguacate de Michoacán, ¿verdad? Si lo manda por carretera desde Michoacán aquí a Baja California. Pero a lo mejor si usted dice, pues lo voy a mandar por barco, ¿no? Y lo manda por barco y llega directamente a California, a lo mejor el viaje en barco es mucho más barato, ¿verdad? Y así es, menos accidentado, menos caro, ¿verdad? Entonces, otra cosa más, procedimientos también. Hay procedimientos muy específicos de papeleo, hay procedimientos muy específicos que se tienen que cumplir dentro de las normas mexicanas, dentro de las aduanas, para que usted pueda enviar un producto al extranjero, ¿verdad? Hay reglas que se tienen que seguir, ¿ok? Condiciones para exportar, usted tiene que tener un plan estratégico innovador, ¿verdad? Ese plan tiene que incluir un objetivo, acciones, metas, objetivos, ¿verdad? Acciones y metas. Estas metas tienen que incluir qué es lo que usted busca a corto, largo, mediano plazo. Estrategias que usted tiene que aplicar. Entonces, usted tiene que buscar introducir sus productos, su marca a un país y consolidarse en ese mercado internacional. Esa es la regla. Si una empresa no busca estos 4 puntos, ¿verdad? Definitivamente no tiene nada que hacer en un mercado internacional. ¿Ok? Entonces, ya casi acabamos. ¿Cuáles son los errores al exportar? Los errores al exportar son los siguientes. La falta de capacidad de internacionalización, es decir, la empresa no tiene los elementos humanos ni tiene tampoco la infraestructura para volverse una empresa que exporte productos. ¿Sí? Probablemente no tenga la capacidad, no tenga la logística, no tenga la infraestructura para hacerlo. También otro error al exportar es no considerar las diferencias culturales. Fíjese bien, nosotros compartimos diferencias culturales con Estados Unidos, con los anglosajones, pero ellos sí consumen aguacate, ¿verdad? Sin embargo, nosotros compartimos cultura o características con Argentina, Chile, Bolivia, todos esos países del sur, y ellos no nos compran aguacate, ¿sí? Aunque tengamos la misma cultura hay diferencias, y en ocasiones, si tenemos diferente cultura con los japoneses, hay diferentes formas de llegar a ellos, ¿ok?
No les vamos a vender menudo porque el japonés no come menudo. No vamos a buscar exportar tamales porque el japonés no busca tamales, ¿no? O sea, hay que buscar productos que ellos tengan gusto por ese producto, ¿no? A lo mejor carnes, a lo mejor peces, a ciertos tipos de pescado que se dan aquí en Baja California, a ellos sí se los podríamos vender porque a ellos les gusta mucho la comida marina, ¿sí? La cocina. Entonces, otro error al exportar es no considerar la estacionalidad del producto, es decir, hay productos que solamente los podemos exportar una vez al año. Si lo hacemos en otras temporadas, el producto va a tener menos calidad y no vamos a cumplir con los estándares que nos pide el país a donde vamos a ir, ¿sí? Entonces hay que considerar la estacionalidad, no realizar la investigación de mercado, es decir, no contratar una empresa en ese país que nos realice una encuesta, un estudio de mercado que nos indique cuántos hombres, mujeres, niños, empresarios, empleados, profesionistas, personas sin profesión, jornaleros existen y cuántos compran determinado producto y qué demanda tiene, ¿sí? Si nosotros no hacemos un estudio de mercado, inclusive a nivel local, vamos a estar trabajando a ciegas. Vamos a tener que invertir mucho en publicidad, muchas estrategias, muchas promociones. Vamos a tener que hacer muchas cosas y nos va a tomar más tiempo dar a conocer nuestra marca que si nosotros lo hubiéramos hecho primero mediante un estudio. ¿Ok? Por último, seleccionar equivocadamente el mercado objetivo. No podemos pensar que porque China y Japón tienen los ojos rasgados, ¿verdad? Y están en el continente asiático, son iguales. No podemos pensar eso. Si lo hacemos de esa manera vamos a cometer un error y probablemente nuestro producto empiece a pagar las consecuencias. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ya casi para terminar, y ahorita ya le muestro la rúbrica, es ¿a dónde debemos exportar? ¿A dónde debemos exportar? Debemos de exportar a mercados grandes, a mercados que están en expansión o en crecimiento. China es un mercado grande, un mercado en expansión. Rusia es un mercado en expansión. Hay países que son mercados en expansión como la India, Pakistán. Hay países que están creciendo, que se están desarrollando, que requieren de producto y es necesario que vayamos hacia ellos, ¿ok? Hay mercados, sí, también que son similares culturalmente a los que podemos exportar y tenemos que voltear a ver nosotros España, tenemos que voltear a ver a Uruguay, a Chile, a los países de Sudamérica, porque culturalmente también comparten con nosotros idioma y algunas cosas de la cultura, ¿sí? Ajá. ¿Ok? Entonces, bien. Ahora bien, hay mercados que son fácilmente accesibles, que no tienen tantas trabas. Hay mercados muy sencillos para poder exportar y hay mercados que tienen muchas reglas, tienen muchas trabas, muchos impuestos, hay mucha corrupción. Entonces hay que evitar esos mercados. Como en África, los africanos son mercados que son muy problemáticos. El caso de los Balcanes, Yugoslavia, Croacia, que todo el tiempo están en guerra, ¿verdad? Chechenia, esos países definitivamente son muy problemáticos y si nos metemos en ese tipo de mercado vamos a tener problemas de todo tipo, ¿ok? Entonces vamos a tener que iniciar con mercados donde podamos adquirir experiencia y pues como usted decía, si aquí el vecino Estados Unidos está más cerca, es más fácil, pues hay que venderle a Estados Unidos, ¿no? Bien, por último, documentación requerida. Hay certificados sanitarios, hay documentos que certifican que el producto cumple con las condiciones para que las personas podamos comerlos, entre ellos la carne, las verduras, las frutas, las legumbres, ¿verdad? O sea, el agua, los jugos, las bebidas, nosotros podemos beberlas. ¿Por qué? Porque no contienen toxinas, no tienen tóxicos, o sea, están probados, es decir, son hipoalergénicos, cumplen con reglas que van a impedir que una persona pueda enfermar. Certificado textil, también estos certificados son conocidos, ¿verdad?, como permisos para poder exportar cierto tipo de telas. Hay visas textiles, Norli, es decir, no todas las telas se pueden exportar, ¿sí? Usted sabe ahorita que hace muchos años había un producto que era el cáñamo, ¿verdad? ¿Nunca lo escuchó? Sí, el cáñamo. Bueno, pues el cáñamo era producido de la planta de la marihuana. ¿Sí?
Sí. Y la prohibición de plantar ese producto, o sea, en Estados Unidos está prohibido cualquier producto que sea de exportar, cualquier producto que sea derivado de esa planta. Entonces el cáñamo no se puede exportar. Se fija, aquí hay un certificado textil donde esa planta no le pueden dar la visa, no puede pasar. ¿Sí? Es decir, hay países inclusive que tienen prohibido exportar producto que tenga poliéster, nylon, o sea, tienen prohibidos los productos que sean sintéticos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque los productos que son sintéticos son basura, es decir, llega un momento que no son degradables, la gente tira la ropa a la basura y ahí anda la ropa rodando y contaminando, ¿verdad? Porque no se va a degradar ni en 100 años. ¿Sí? Entonces, hay otro tipo... Por el plástico. ¿Poliéster? Ajá, por el plástico, el poliéster que tiene. Entonces, otros documentos. Esos documentos que hablamos de otros documentos son emitidos cuando lo pide el importador. Obviamente, según el país de destino, pueden ser certificados de calidad, de inspección preembarque, eso ustedes lo van a ir conociendo más a fondo, son complementarios a los certificados sanitarios, pero eso va a variar dependiendo del país a donde usted vaya a enviar el producto. Por eso se le llama otros documentos, ¿ok? Y ahora sí, certificado fitosanitario es un certificado que nos va a servir, es un documento que va a certificar que las plantas vegetales, ¿verdad?, son frescos y se encuentran libres de plagas. Yo le estaba mencionando el caso de la lechuga, ¿verdad? Sí. En el caso de los zoosanitarios, son documentos que certifican que los animales de origen animal son inocuos, ¿verdad? Es como, por decir, cuando estuvo la enfermedad de las vacas locas, no podías exportar carne de vaca contaminada con esa enfermedad porque afectaba la salud del ser humano, tenía una consecuencia de salud. Otra más, el certificado CITES son documentos necesarios para exportar madera, flora, fauna silvestre. ¿Ok? Bien. Hasta aquí, Norly, esto es el curso que usted llevó, ¿sí? Y vamos a trabajar con algunos ejercicios de esta área, ¿no? ¿Sí? Entonces, le voy a enviar la rúbrica ya en un momentito por correo. ¿Y qué va a trabajar usted en la rúbrica? ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Sí? Bien. Bien. ¿Qué va a hacer usted en la rúbrica? Brevemente así, le voy a poner unas cuantas preguntas de antecedentes, así rapidito de conceptos generales. Aquí aparecen 12, le voy a poner menos. Unas 4, ¿ok? ¿Las contesta? Sí. Bien. Cuadro sinóptico del comercio internacional, se lo acabo de explicar. ¿Se acuerda? ¿Qué es el comercio internacional? Sí. ¿Qué es el comercio interior? El exterior. Usted va a poder revisar la clase, la voy a subir grabada a YouTube, le voy a mandar el enlace. ¿Ok? Y aquí me hace el cuadro sinóptico. ¿Va? ¿Qué más? Okay. Diagnóstico. Usted va a realizar un cuestionario, le va a poner si está de acuerdo en alguna pregunta, desacuerdo o parcialmente de acuerdo para realizar su FODA. Usted va a elegir tres fortalezas, 3 debilidades, 3 amenazas y 3 oportunidades, y esas las va a poner aquí en el FODA, ¿ok? Ajá. Va a poner 3 nada más. Las que eligió. Las que elegí van a ser las que voy a poner en el cuadro. Nada más. No va a inventar nuevas, okay. Nada, va a poner 3, ¿ok? Usted va a elegir las que más se adapten a su empresa y al giro o a la parte de exportación. ¿Sale? Ok. Bien. Ahora bien, va a desarrollar brevemente qué pasó con el FODA porque es necesario utilizarlo y me va a enumerar aquí 5 nada más, ¿ok? 5 problemas de su empresa huésped. ¿Ok? 5 nada más. 5 problemas. 5. Ok. No tenemos procesos, falta de comunicación. Lo que mencionamos al principio de ahí, usted puede tomar esos problemas inclusive, ¿va? Y me va a decir 5. De las condiciones para exportar, usted me va a decir porque es importante cuáles son las tendencias del mercado en un producto que usted maneje en su empresa huésped. Que usted quiere enviar fuera, cuáles son las tendencias de del mercado hacia ese producto. ¿Sí? ¿Cuáles serían las cadenas de distribución? Recuerde,
¿cómo va usted a llevar ese producto a ese país? ¿Lo va a hacer pasando de un país a otro y luego por barco a otro continente? O sea, ¿cuál es la cadena de distribución? ¿Va? Dependiendo de dónde lo quiera llevar. ¿Cuáles son los procedimientos que va a llevar a cabo? Enuméreme ahí brevemente los procedimientos y algunas regulaciones que usted conozca que tiene que aplicar. ¿Ok? ¿Sale? En el cuadro sinóptico siguiente, usted también brevemente, ¿verdad?, me va a plasmar sus objetivos. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué objetivos quiere cumplir cuando trate de enviar ese producto, establecer relaciones comerciales con otro país, con otro proveedor en otro país? ¿Cuál es el objetivo de llevar su marca y su producto a otro país? ¿Qué acciones va a realizar? ¿Ok? ¿Cuáles son sus metas? ¿Y cuáles son sus estrategias? ¿Sí? Mencióname 2 de cada uno. ¿Va? Ok. ¿Sale? Así brevemente, para que... 2 de cada uno. ¿Ok? Y... usted de alguna manera me va a decir qué documentación requeriría, así desde su conocimiento, para mandar ese producto a ese país. Yo le acabo de dar aquí varias documentación. Usted la va a ver y usted va a elegir de esa documentación cuál es la que va a utilizar. ¿Ok? Ok. ¿Sí? Bien. Y va a hacer una información sobre el registro de marcas. Entre a internet y busque qué requisitos necesita para registrar su marca, porque si no está registrada no va a poder exportar. ¿Ok? Ok. ¿Va? Procedimiento. ¿Qué procedimiento es para poder registrar su marca? Así brevemente. Está en la página de derechos de autor. Ok. ¿Sí? Y ya con eso, Norlin, va a estar su proyecto. Me lo envía, tiene de aquí al 18. Tiene de aquí al lunes en la noche, 11:59, más tardar el martes en la mañana. ¿Sale? A mí me piden calificaciones el martes, entonces yo le puedo dar todavía a mediodía del martes. ¿Sale? Ok. Sí. Entonces, en un ratito más le envío la rúbrica. Si tiene alguna duda, me marca. Si tiene alguna duda, mándeme un mensaje y le voy a poner la clase grabada para que usted la pueda ver. ¿Sale? Sí. Ok, pues sería todo, Norlin. Muchas gracias por su atención. Con esto cubrimos ya la asesoría y pues esperemos que yo espero su trabajo, recibirlo, calificarlo y pasar la calificación el lunes, martes en la mañana a servicios estudiantiles. ¿Sale? Ok, gracias. Ándele. Gracias, sí entendí, quedó muy claro. Gracias a usted, cuídese. Gracias, profesor.